Muy buenas tardes, grado octavo. Espero verlos pronto, hijos, me hacen mucha falta. Les pido un grande favor, no se descuiden, porque noto que estamos atrasándonos la entrega de los trabajos. Entonces, ojo muchachos, porque somos el mejor curso del colegio y no podemos mermar nuestro nivel, ¿vale? Espero verlos pronto, en estos días voy a ir a La Paz, o sea que algunos vamos a ver. Y yo estoy seguro que muy pronto vamos a empezar las clases ya presenciales. Entonces, ojo muchachos, somos los mejores, no se olviden. En este día vamos a hablar de los desastres, ¿no es cierto? Vamos a hacer un tema bien chévere, es un tema entendible. Yo creo que la mayoría de nosotros entendemos que es un desastre, ¿no? Un desastre es un sinónimo que se le da a las desgracias, ¿cierto? Cuando ocurre algo atípico, pero que es negativo para mí como persona o para la sociedad, para mi comunidad, ¿cierto? Eso es un desastre. Por ejemplo, mi papá se cayó de la moto y se quebró las piernas, es un desastre. Hubo una avalancha y tapó la vía, es un desastre. Hubo un terremoto, ¿cierto? Y destruyó todo mi pueblo, es un desastre. Entonces, un desastre es un evento atípico, que quiere decir que no es común, que no se da siempre y que produce cosas negativas en la sociedad, en la comunidad, en las personas. ¿No es cierto? Casi siempre los desastres, muchachos, dependen, obviamente, de las personas, de las sociedades, ¿cierto? Y podemos decir que las personas pueden producir desastres, digámoslo así, cuando toman malas decisiones políticas, cuando toman malas decisiones económicas, cuando toman malas decisiones culturales. ¿Cómo así? Por ejemplo, muchachos, un político por hacer más, por ejemplo, decide hacer una vía en una montaña. Y resulta que esa montaña pues era la que producía alimento y agua para una región. Entonces pues hace un desastre. ¿Por qué? Porque deja una comunidad sin agua, una comunidad sin alimentos. También puede ser lo económico, ¿no? El construir en zonas donde hay, por ejemplo, bosques o zonas que producen oxígeno y deciden construir ahí por ganar plata, entonces también produce desastres. Entonces, para que vamos redondeando, los desastres son eventos atípicos, ¿no es cierto? Eventos atípicos, ya les expliqué que quiere decir que no ocurren siempre y que producen cosas negativas en los seres humanos, y casi siempre los culpables somos los seres humanos porque tomamos malas decisiones políticas, económicas, culturales, etcétera. ¿No es cierto? O sea, la culpa es de los seres humanos, de todos los desastres que suceden, digámoslo así, en el planeta. O de la mayoría, porque pues hay algunos naturales, pero la mayoría de los desastres naturales suceden también porque los seres humanos pues la embarramos, ¿no? No cuidamos nuestra naturaleza. Lo único que podría hacer un desastre y que no dependa de nosotros es que caiga un meteorito a la Tierra, pues y ahí sí sería pues el acabose y no tendríamos la culpa, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los elementos de un desastre? Los elementos son las amenazas, el riesgo y la vulnerabilidad. Les explico, muchachos, estos elementos de los desastres. ¿Qué es la amenaza? Pues la posibilidad de que ocurra un desastre, ¿no? Por ejemplo, usted ve una montaña y dice, está que se vi en esa montaña, hay una amenaza, porque hay una posibilidad de que esa montaña se venga y cause un desastre. Entonces eso es una amenaza, ¿no es cierto? ¿Qué es vulnerabilidad? Vulnerabilidad, muchachos, es la capacidad de reacción o acción que yo tenga frente a una amenaza. Por ejemplo, la montaña se va a caer, pero nosotros no somos vulnerables. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la forma de actuar rápidamente y quitar a las personas, ¿cierto? De colocar una barricada para que esa tierra no caiga en la carretera, no nos tape nuestras vidas. Y como hemos sido inteligentes, nosotros no construimos alrededor. Entonces, no somos vulnerables. Si se viene la montaña, queda en la barricada y no va a hacer grandes daños. ¿Sí me entienden? Entonces, la vulnerabilidad es la capacidad de reacción que yo tenga. Y el riesgo es la conjunción o la convergencia o la mezcla entre la vulnerabilidad y la amenaza. ¿Cómo así, profesor? Por ejemplo, si hay una amenaza de que se venga un pedazo de tierra de una montaña, ¿no es cierto? Pero yo no soy vulnerable, o sea, yo tengo todos los mecanismos de protección, yo ya estoy preparado y ya tengo mi familia afuera, ya la vía tiene una barricada que nos la protege, entonces quiere decir que el riesgo es muy bajito, porque yo no soy vulnerable, yo estoy preparado. Mientras que si va a venirse de esa montaña un derrumbe y yo vivo ahí en la casita abajo de la montaña, yo soy descuidado, no he puesto una barricada, entonces yo soy muy vulnerable porque yo no tengo capacidad de reaccionar, por ende el riesgo es muy alto de que me muera, me pase algo, le pase algo a mi familia. ¿Dale? Entonces entendemos qué es amenaza,
riesgo y vulnerabilidad, ¿no es cierto? Repito, la amenaza es la posibilidad de que ocurra un desastre, el riesgo es la convergencia o la mezcla entre la vulnerabilidad, ¿no es cierto? Y la amenaza, y la vulnerabilidad es la capacidad que yo tenga de reaccionar frente a una amenaza, frente a un desastre. Entonces, repito, los desastres ya sabemos que son eventos atípicos que suceden y que afectan negativamente a las personas y tienen unos elementos que son amenaza, riesgo y vulnerabilidad. ¿No es cierto? Hasta ahí estamos claritos. Las amenazas ya dijimos que es la posibilidad de que ocurra un desastre, ¿no? De que ocurra algo inesperado, algo que cause efectos negativos. Las amenazas pueden ser, repito, naturales, o sea que es la misma naturaleza la que las provoca, ¿no? La montaña se va a venir de allá arriba, pero pues nadie la toca, sino que ella misma por la humedad, porque le cayó mucha agua, porque hubo un sismo, porque tembló, porque lo que sea, ¿no? Recuerden que sismo y temblor es lo mismo. Entonces eso es natural. Y también están de origen antrópico. Recuerden, muchachos, que todo lo que se llame antrópico quiere decir que es hecho por la mano del hombre. Entonces ahí sí ya la culpa es del hombre. El hombre hace que va arriba de la montaña y empieza con unas palas, con unas picas, a mover la tierra, ¿no es cierto? A poner pólvora y eso hace explotar. Entonces lo más probable es que el mismo hombre cause un desastre o provoque una amenaza, ¿no es cierto? En diferentes partes. Entonces las amenazas pueden ser naturales y de origen antrópico, o sea, causadas por el hombre. Las naturales pueden ser de dos orígenes, ¿no es cierto? Ya sabemos que son las que produce la amenaza que produce la naturaleza por sí misma. Tienen dos orígenes, pueden ser de origen geomorfológico y meteorológico. ¿Cómo así geomorfológico? Tiene que ver con el movimiento de la Tierra. Entonces es una amenaza que se produce natural por el movimiento de la Tierra, ¿no es cierto? La geomorfológica. Mientras que la meteorológico o la meteorológica es la que se produce por el clima, por lo que tiene que ver con el clima, no por el movimiento de la Tierra, sino con el clima. Entonces, dentro de las geomorfológicas encontramos obviamente como es el movimiento de la Tierra, encontramos los terremotos y los deslizamientos que se vienen de allá a la montaña, no se viene el pedazo de tierra. Ya sabemos que los terremotos son cuando se chocan dos placas tectónicas, entonces se mueve la tierra, muchos hemos conocido los temblores, un terremoto es mucho más fuerte que un temblor. Y los deslizamientos, pues ya sabemos pues que son grandes cantidades de tierra que se vienen, ¿no? Por ejemplo, de una montaña. Pueden ser causados por qué, estamos hablando de la misma montaña, pueden ser causados por la humedad excesiva, se cayó mucha agua, ¿cierto? Porque la pendiente es muy alta, o sea, la montaña es muy elevada, muy alta y es muy echada hacia adelante, ¿no es cierto? Por la deforestación, el ser humano daña los árboles y los árboles ayudan a tener la tierra firme, entonces, y los mismos, cuando se tala, pues la misma naturaleza pierde fuerza y de una sola, pues hay un deslizamiento, ¿no? Dentro de las amenazas naturales meteorológicas, perdón, que ya sabemos que tienen que ver con el clima, encontramos la sequía, o sea, que no llueve mucho, o las inundaciones, que fue que llovió demasiado, ¿no es cierto? Recordemos, muchachos, que las sequías, ¿no es cierto?, son causadas en su mayoría, primero por el daño de la capa de ozono, ¿no es cierto? Muchas veces también en la capa de ozono tiene que ver con sequías, ¿no? Según los últimos informes, antiguamente se decía que no, pero sí cambia también, ¿no es cierto?, el origen de las lluvias en la atmósfera terrestre y por ende sí. Las sequías también pueden ser causadas, muchachos, por la desertización y la deforestación. ¿Qué quiere decir desertización? Pues que los seres humanos, ¿no es cierto?, por estar utilizando las tierras en actividades que no son para eso, pues hacemos que la tierra vuelva un desierto, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando se usa la ganadería en tierras que son para sembrar para tener, perdón, muchas plantas, ¿no es cierto?, y mucha vegetación. Y la deforestación, pues, cuando se cortan muchos árboles, muchas plantas. Entonces, ¿eso que produce? Sequías, ¿no es cierto? ¿Que es una sequía? Pues la ausencia de agua, ¿no? Se vuelve árido el terreno y ustedes saben que eso provoca pues hambres, ¿no es cierto? Y muertes de animales, y al haber muerte de animales pues no nos alimentamos los seres humanos, no se alimentan otros seres animales y por ende hay mucha muerte. Y pues ya sabemos que las inundaciones pues obviamente pues es demasiada agua, ¿no? Es cuando hay abundancia de agua, ¿cierto? ¿Cuál es la consecuencia? Digamos que
¿Qué es la consecuencia? Pues, ¿qué características tiene una inundación? Pues un alto nivel de precipitaciones, que es lo mismo que decir un alto nivel de lluvias, produce desbordamientos de los ríos, obviamente, produce inundaciones, ¿no? Como su nombre indica, sea que una parte seca se inunda de agua, ¿cierto? Se produce la desecación de los ríos, de los humedales y de los caños, también cambia el rumbo de estos, ¿no? De los ríos, de los humedales, de los caños. Hasta aquí, entonces, estamos viendo las amenazas que son de origen naturales y que ya sabemos que siguen en geomorfológicas, que son de los movimientos de la Tierra, y meteorológicas, que tienen que ver con el clima. También las amenazas, dijimos, pueden ser de origen antrópico, o sea que el ser humano las produce. ¿Como cuáles? ¿Como cuáles amenazas de origen antrópico? Pues los incendios, la contaminación del medio ambiente, las explosiones por la minería sobre todo, las intoxicaciones utilizando químicos que no deben ser aptos para el consumo humano, para los animales, para las plantas, las epidemias, ¿no? Los virus como el coronavirus, las epidemias pues como ya lo estamos viviendo como el coronavirus, y los terremotos que también son producidos por el ser humano, entre otros. Hasta aquí termina nuestra clase, espero que hayamos entendido. La actividad, la coloco en este mismo video, pero en el blog, ¿vale? O ya lo coloco al final del video. Hasta luego, muchachos, que estén muy bien, espero verlos pronto. Continuamos con la actividad, hijos, actividad 3, grado octavo. Primero, define con tus propias palabras. A, desastre. B, vulnerabilidad. C, riesgo. D, amenazas. Segundo, ¿qué quiere decir que algo es de origen antrópico? Tercero, define qué es una amenaza natural de origen geomorfológico, que fue las que vimos en el video. Cuarto, nombra y explica los tipos de amenazas naturales de origen geomorfológico que existen. Ahí vimos en el mapa y explican, ¿no? ¿Cuáles son? Quinto, define qué es una amenaza natural de origen meteorológico. Yo lo expliqué al principio, cómo se formaban, de qué dependían. Sexto, nombra y explica los tipos de amenazas naturales de origen meteorológico que existen. Séptimo, ¿qué es una amenaza de origen antrópico? Y da algunos ejemplos de ella y me nombran los que yo les di en el video. Y octavo, analizando el lugar donde vive, o sea, usted analiza el lugar donde usted vive, su vereda, su sitio, qué tipo de desastre usted puede ver que pueda ocurrir. Y usted determina si su familia y usted son vulnerables o no frente a ese desastre que usted considera que puede pasar. Muchas gracias, hijos, hasta luego.